primera es que somos conscientes del contexto que están teniendo todas las escuelas, ¿verdad? En capital, en provincia, en todas las provincias, y que bueno, no es fácil lidiar con las disposiciones oficiales, con la adaptación en las escuelas, con lo cual el contexto no es fácil para ustedes. Por otro lado, que queremos que avancen con el mayor entusiasmo y aprovechamiento posible la carrera. Por lo cual, en cada una de las materias, ya lo venimos viendo con los profesores, hay una comprensión de este contexto. Así que, si bien nosotros queremos que estudien, que se nutran de todos los conocimientos, que participen, también tenemos conciencia de que lo van haciendo con esfuerzo y sacrificio. Así que cualquier duda que ustedes tengan sobre las consignas, las tareas, la posibilidad de llegar un poquito más tarde, más temprano, lo que sea, cuenten con nosotros. O sea, pregunten a los profesores, cuenten conmigo, les voy a dejar mi WhatsApp a todos, cosa que no hago habitualmente, pero creo que el contexto lo amerita, digamos, ¿no? O sea, porque hay veces que uno necesita, digamos, un alguien con quien preguntarle, bueno, no entendí esta consigna, no llego a comunicarme con el profesor, así que yo lo voy a poner por chat y cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor avisen. Puede ser que estas materias primeras, que son más de fundamento y demás, pueden costar un poquito más, pero no son imposibles. Digamos, tienen un montón de cosas para aprovechar y de nutrirse, así que no quisiéramos que las desaprovechen, y digamos un poquito el mensaje es, cuenten con nosotros, con los docentes y con nosotros en la maestría, en la parte académica, para sacarse todas las dudas que tengan y canalizar cualquier pequeña angustia que les pueda generar algún tema, algún trabajo y demás. Así que solo eso, y cuenten con nosotros, y la idea es que puedan cursar con la carrera y lleguen a todos los distintos ciclos y etapas de evolución que tienen. Así que bueno, nada más, y bueno, muchas gracias por tenerlos acá y quedamos a su disposición. Así que bueno, Graciela, Ana, todos ustedes. Una cosa que les quiero aclarar también respecto a esto es que muchos de ustedes no llegaron a entregar la actividad autorregulada que la teníamos que entregar, ¿no? Tal día. Yo después que corrijo, levanto la fecha y les doy otras oportunidades. Las levanto infinitamente hasta que las entregan. No es lo mismo, por supuesto, porque hay gente que se mata para llegar a eso, pero nadie se tiene que quedar atrás porque no pudo llegar para ese día. Yo de hecho creo que por primera vez en la vida no terminé de corregir. Corregí un grupo y no lo pude terminar porque se me caía WhatsApp, se me caía internet para bajar los trabajos de ustedes. Me dejé 3 días y estos 3 días en el momento que podía, después de que se terminó la entrega, en los momentos que podía entraba y a veces caían, a veces no caían. Entonces, también estamos en una situación especial todos. Yo estaba con muchísimo trabajo y cayó en toda la zona internet, como la otra vez me pasó en Córdoba. Bueno, y bueno, entendemos todos la situación de todos. Así que con respecto a la fecha de entrega, esta aclaración y nada más. Bueno, si me permitís para compartir pantalla, comparto, ¿no, Ana? Les presentamos. Perdón, ¿querés compartir vos? Ah, bueno, dale vos si querés. No, como quieras. Bueno, Dale, empezá. bueno, buenas tardes a los que entraron después de que saludamos. Esta es, como siempre, nuestra agenda del día de hoy. Puntualmente vamos a terminar con la unidad 2, con un recorrido sobre el pensamiento de Francisco Altarejos, y después vamos a iniciar la unidad 3 con una pausa un poquito más corta que los otros encuentros. La unidad 3, que son las corrientes inspiradas en la psicología, y ahí vamos a abordar Watson, el constructivismo de Piaget, y con esto esperamos terminar. Bien, esto era lo que un poco para ponernos en situación acerca de lo que tenían propuesto durante estas 2 semanas y para la clase de hoy, que era la actividad autorregulada de la que habló recién Graciela.
la lectura de la introducción de una obra de las más nuevas de Francisco Altarejos, la lectura de un capítulo de una obra de Graciela, solamente, bueno, en el aula virtual están especificados los autores, y el video de Piaget, que igual vamos a retomar en la clase de hoy como para verlo por segunda vez o por primera vez aquellos que no pudieron verlo. Recapitulamos entonces, bueno, sobre la actividad autorregulada, clave esto que dijo Graciela, ¿no? La apertura de la fecha, entendiendo que no todos estamos llegando a cumplir con las fechas, porque, bueno, por todo el contexto en el que estamos viviendo y las funciones que cumplimos. Y del ticket de salida resolvimos quedarnos con esta pregunta que nos pareció muy interesante para conversar, aunque sea brevemente, de todo lo que ustedes fueron introduciendo en ese ticket de salida, que es ¿por qué el realismo no es ideología? Bueno, y nos pongo a todos así que entramos como más en conversación. Una pregunta muy interesante, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué el realismo no es una ideología? A mí también me dejó pensando y las dos elegimos la misma frase por dos lugares distintos. El hecho que le pongamos ese ismo podría hablar de un reduccionismo, pero por eso muchas veces hablamos del principio de realidad. ¿Qué es lo fundamental en el principio de realidad? En el principio de realidad lo fundamental es pensar que existe una realidad que se puede conocer y es una realidad que es integrativa de muchos aspectos. Por ejemplo, en el hombre. ¿Cuál es la realidad del hombre? Que el hombre es un ser con estas características. Es social, es religioso, es material, es espiritual, es un ser económico, es un ser situado, es muchas características. ¿Por qué? ¿Cuándo sería ¿Cuáles son los reduccionismos que se pueden dar para tratar el tema del hombre? Tomar un aspecto solamente de él, pero no integrándolo al todo, sino absolutizando. Entonces, el hombre es un ser social y todo en el hombre está subordinado a lo social. No sé si me explico. En realidad, el realismo ni siquiera es una postura filosófica fuerte, digamos, sino que es, o se dice que es la filosofía del sentido común. Hay una realidad, el hombre la puede conocer, el hombre la puede comunicar. Digamos, es lo opuesto a lo que decía Protágoras. No sé si la realidad existe o me parece que es. Si existiera, no la podría conocer. Si la pudiera conocer, no la podría transmitir. Entonces el realismo o el principio de realidad parte de lo opuesto. El principio no siempre se demuestra en ningún caso. Es como un principio de donde vos sacás no solo una doctrina pedagógica, sino que sacás las matemáticas, es decir, ¿qué es las matemáticas? Ustedes algunos serán profesores de matemáticas, saben que hay dos escuelas netamente diferentes, que la matemática es una ciencia meramente formal o racional, o que las matemáticas es una explicación mediante la cantidad de la realidad, ¿no? Terminamos en uno o en otro. Y está en la base de todas las ciencias y de todas las disciplinas. La historia, ¿qué es? Lo que el hombre construye o lo que el hombre estudia que ha sucedido, como realmente es. Importa lo que fue y no lo que a mí me parece. No sé si les queda claro, si les queda alguna pregunta, si quieren hacer un comentario, si los convence, si no los convence, lo tienen que pensar. O sea que el realismo no es un reduccionismo, esa sería la respuesta. Sí, el realismo no es un reduccionismo porque toma la realidad en toda su integralidad, digamos. Hay un libro muy interesante que lo explica de una manera sencillísima que se llama El realismo metódico de Gilson.
Y él habla que es la filosofía, precisamente creo que es de la expresión, es la filosofía del sentido común. ¿Alguna mano levantada? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, si después se dan cuenta que no están convencidos, pueden preguntar la próxima. Marcela, no es que no tenemos ninguna, es que tenemos demasiadas. Me imagino. Por eso les digo, pueden plantearlas, pueden guardárselas para otra clase, para pensarlo mejor. Pero también tienen que pensar una cosa, el principio no se demuestra, porque por eso es principio. Entonces, de ahí se parte. Lo podemos explicar y dar vueltas, pero explicación por causas anteriores no podemos. Bueno, yo no veo ninguna mano levantada. Espero ¿quién es la que dijo que tiene demasiadas? ¿Cómo te llamas? Que no te veo ahora. Alejandra, Alejandra de Fonten. Bueno, Alejandra, anda pensando las preguntas y en cualquier momento las volvés a traer. Seguro, cuando las ordene, yo te Sí. las... Y las vas a ir viendo a través de los distintos autores, vas a ir viendo. Y pues Alejandra anda haciendo este juego. Este es realista, este no es realista, o este es realista, vamos a ver algún autor Sí, 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 sí. en este sentido. Y acá es como que se aparta, o parece que no es, pero es. Yo tengo mis dudas en algunos de los que vamos a tratar hoy y la clase que viene. Bueno, sigamos, Ana. Tenés el micrófono muteado. Perdón. Para evitar los ruidos ambientes que pueden llegar a suceder a mí y a ustedes también. Me muteo y después me olvido que estoy muteada. Bueno, siguiendo en la línea del personalismo pedagógico, que abrimos camino con García Oz y que después seguimos con Ruiz Sánchez hacia el final del encuentro pasado, hoy les proponemos hacer un recorrido sencillo del pensamiento de Francisco Altarejos, que es un español que murió hace muy poquitos años, un español que escribió varias obras. Yo voy a tomar algunas citas para hacer este recorrido de su pensamiento, porque es muy interesante poder leer el autor, ¿no? La fuente primaria, no qué dicen sobre Francisco Atarejo, sino qué es lo que él dice. Y para eso vamos a seguir este mismo camino que iniciamos la clase anterior, que fue a través de las categorías de pensamiento. Pero para el encuentro de hoy habíamos propuesto leer unas 10 páginas, o sea, en realidad la obra en su totalidad es muy interesante porque además toma un tema que es muy actual, que son cuáles son los retos que se le presentan a la educación en este mundo globalizado, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo es, ahora para empezar, que cada uno en su apunte pueda anotar en algún costado una idea de la que se quedó pensando, si es que pudieron leer el texto, esa introducción. Después los invito en algún momento de la vida a leer todo el libro porque es muy interesante. Pero de esa introducción, ¿qué idea es la que los dejó pensando? Porque ahora piensen así 2 minutos, en un silencio de 1 minuto, una idea sobre esa introducción, que después la vamos a retomar cuando trabajen en grupos. Bueno, entonces les decía de invitarlos a hacer un recorrido a través de las categorías de análisis. Estas categorías de análisis nos van a permitir, son como vectores que nos permiten analizar el pensamiento de distintos autores
que provienen de distintas perspectivas, de distintas ciencias, pensando sobre el saber sobre la educación, pero son como unificadores, como elementos que nos permiten comparar lo que es distinto, ¿no? O sea, un autor que proviene de una ciencia como la psicología o como la sociología, con un autor que proviene de la filosofía, y entonces poder tener elementos desde los cuales comparar y hacer dialogar a estos autores que incluso pertenecen a distintas, no solamente provienen de distintas ciencias, sino que además provienen de distintos países y que provienen de distintas épocas históricas. Entonces, bueno, ¿cómo los podemos hacer dialogar? Y cómo ese diálogo nos permite a nosotros después leer la realidad, porque lo interesante de todo esto, de todas estas exploraciones que vamos haciendo, sencillas, breves, estas primeras aproximaciones a los pensamientos de los autores que, por otro lado, nos invitan en otro momento a ir profundizando aquello que nos interesa más, es poder hacerlos dialogar y ver cómo esas categorías nos permiten leer la realidad de hoy, ¿no? Y las 6 categorías que proponía el otro día Graciela para el pensamiento de García Voss son estas, ¿no? El estatuto epistemológico, es decir, desde qué ciencia este autor o esta corriente estudia el saber sobre la educación, estudia la educación. La concepción antropológica, es decir, ¿quién es el hombre para este autor, para esta corriente? El concepto de educación, ¿qué es la educación para él? ¿Cuál es el contenido de la educación? En este sentido es en qué consiste la educación. ¿Quiénes son los agentes educativos? Es decir, aquellos que hacen posible la educación. Y finalmente, como decía Aristóteles, último primero en la intención y último en la consecución de la acción, ¿cuál es el fin de la educación? ¿No? Esto que siempre tenemos que tener como muy presente. Entonces, me pareció que era interesante tomar algunas citas de una obra de este autor que escribe junto a Concepción Naval Durán, que se llama Filosofía de la Educación, y decir una o dos palabras que puedan enriquecer esta fuente que tenga que ver con el resto de la obra. Y entonces, en primer lugar, para Francisco Altarejos, ¿en qué consiste este estatuto epistemológico? Es decir, ¿de qué ciencia habla cuando habla sobre el saber sobre la educación? Y entonces esta cita que dice, el saber educativo parece ser esencialmente complejo, a causa de los diversos saberes y ciencias que lo sustentan. Tradicional y actualmente, el nombre propio y simple del saber educativo es pedagogía. Entonces, desde este lugar es que él va a escribir, ¿no es cierto? Siendo él un filósofo de la educación, escribe desde este lugar acerca de todas las categorías y todas las obras que él va escribiendo, ¿no? Pero ahí, y comparto otra vez la pantalla, dice el saber educativo parece ser especialmente complejo, no porque sea algo difícil, sea difícil acceder o comprenderlo, sino entendido como una trama, ¿no? Como que está constituido por saberes de distinto nivel de abstracción. Digo, el saber educativo es iluminado por la filosofía, por la psicología, por la sociología, por todas estas ciencias que vamos viendo en las unidades curriculares, en las unidades didácticas de esta materia. Entonces, que de alguna manera alimentan y dan luz a ese saber sobre la educación. Pero bueno, tradicional y actualmente, el nombre propio y simple del saber educativo, dice Altarejos, es pedagogía. Bien, la concepción antropológica, es decir, para este autor que se inscribe en el personalismo pedagógico, ¿quién es el hombre, no? Y nada mejor que leer este autor, y dice él, el ser humano nace con una forma o modo de ser, como el resto de los vivientes, pero no nace formado, ¿no? Tiene una forma, pero no está formado. Cualquier animal nace con unas tendencias definidas y completas, conformadas, que permanecerán a lo largo de su existencia, en estado germinal. Cualquier animal tiene ya su modo de ser propio y que irá actualizando con el tiempo. No es así en el ser humano. Cuando habla de cualquier animal nos referimos a otro animal que no es el hombre, no al hombre, ¿no?
No es así en el ser humano. Su nacimiento solo es la aparición de múltiples posibilidades que irán actualizándose o no, y ahí entra un poco incluso la libertad del hombre, ¿no?, a lo largo de su existencia. Entonces, lo clave es lo que está en azul, ¿no es cierto?, que dice, nace con una forma, pero no nace totalmente formado. Y acá es donde radica la necesidad y al mismo tiempo la posibilidad, dice el autor, de la educación, porque si estuviera totalmente formado, la educación no tendría quizás sentido, ¿no? Entonces la necesidad, en esto de tengo una forma, pero no estoy totalmente formado, sino que eso se va a ir realizando, esas potencias se van a ir actualizando, y la educación ahí es donde cabe y tiene lugar, en tanto encuentra su sentido, el hombre necesita de educación, y además la necesidad y la posibilidad de ser educado. Y después dice, por sustancia individual, en rojo, la persona es ante todo subsistente, es decir, es en sí mismo, es independiente, ¿no? No necesita de nada ni de nadie para tener existencia. Sin embargo, necesita del otro, porque la relacionabilidad, la comunicabilidad o trascendencia de la persona no son sino diferentes nombres de la apertura constitutiva que puede también denominarse coexistencia. Entonces, en este sentido, para simplificarlo, el hombre es una sustancia individual, es un ser independiente en sí mismo, pero que para tener una vida plena necesita del otro, ¿no? Esa relación yo-tú, esa relación íntima con un otro. En tercer lugar, el concepto de educación. ¿Qué es la educación? Y acá vamos a encontrar una aproximación con los otros personalistas, sobre todo con García Oz. Dice que la educación es una acción recíproca de ayuda al perfeccionamiento humano. Es decir, que el fin está orientado al perfeccionamiento humano, y cuando habla de acción recíproca es una acción que va y que viene, ¿no? Si tuviéramos una flecha que va de un lado, pero que también vuelve. Ordenado intencionalmente a la razón y dirigido desde ella, en cuanto que promueve la formación de hábitos éticamente buenos. Recuerden que con García decíamos que la educación era el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas. Esa es la definición de García Oz. Y no es tan distinta esta, ¿no? Porque acá hablamos de perfeccionamiento humano, porque hablamos de un orden intencional, que justamente eso, ¿no? Acá aparece también la figura del docente, que tiene la intención pensada de antemano, a la razón. Entonces acá habla de inteligencia y voluntad, potencias específicamente humanas. En este sentido es el hombre el que se educa, no es el animal el que es educado. En todo caso hablaremos de adiestramiento, ¿no? Y que promueve la formación de hábitos éticamente buenos. Ahora vamos a profundizar esto en este concepto, que es en qué consiste la educación. Y Francisco Altarejos va a decir, palabras más, palabras menos, que la educación consiste en formar hábitos. Hábitos operativos perfectivos, es decir, hábitos que permiten a la persona desarrollar, desplegar sus potencias, perfeccionarlas, mejorarlas día a día. Entonces dice, la formación de hábitos operativos buenos o virtudes con la ayuda de la enseñanza es la esencia de la educación. Entonces, lo esencial es esto. ¿En qué consiste la educación? No consiste en aprender enciclopédicamente un conjunto de saberes que quizás nos permita el desarrollo de los hábitos, pero ese no es el fin. El fin es el desarrollo de estos hábitos, ¿no? Y en todo caso, esos contenidos son el puente para el desarrollo de estos hábitos operativos perfectivos. En cuanto a los agentes educativos, es decir, ¿quiénes hacen posible la educación? Entonces, cuando uno piensa quién hace posible la educación, inmediatamente piensa en la familia, en la escuela, en el Estado, puede pensar en varios agentes educativos. Sin embargo, fíjense lo que aparece ahí en negro. En rigor, el agente real de la formación humana es el educando en cuanto persona. Es decir, a lo largo de la obra él profundiza mucho este concepto de que el primer agente educativo, el primero que hace posible la educación, es la misma persona que se está educando. Si esa persona no se dispone, si ustedes en este momento no se disponen a escuchar, a buscar, conectar lo que estamos hablando
con sus estructuras previas, a profundizarlo, a pensarlo, a conversarlo con otros, si no se disponen a una comprensión profunda, todo lo que podamos hacer, los mejores textos, los mejores videos, son inútiles, ¿no? Porque se necesita esa disposición y esa apertura a poder aprender. Al hablar de otros agentes educativos se entiende como agentes coayudantes o ministeriales que sirven o ayudan a la formación humana. Y acá dice, ¿no? Los primeros son los padres. Y esto es interesante, ¿no? Recuperar esto, que también no lo abordamos en profundidad con García Oz, pero en algunas de sus obras él lo hace explícito, la importancia de la familia, y también del educador, bueno, eso sí lo habíamos hablado, como aquel colaborador de la verdad, ¿no? Y finalmente el fin de la educación, que es quizás el elemento más interesante para analizar en la propuesta que hace Francisco Altarejos. Él dice, no puede ser de otra manera. Si el destinatario de la educación es el educando, le corresponderá a él la realización y cumplimiento del fin. Las tareas o actividades docentes del educador se definen por objetivos, que son fines parciales, ordenados en su conjunto al fin final. Entonces, acá esto es importante, el fin, que ahora vamos a ver cuál es el fin de la educación, para él, le corresponde a la persona que aprende. Más abajo en azul dice, sí. Más abajo en azul dice, el obrar feliz no solo puede, sino que debe ser el fin final de la educación. Entonces él lo que dice es que el fin final de la educación, él distingue en su propuesta dos fines, un fin final de la educación y un fin real de la educación, no lo que es posible. Entonces dice, el obrar feliz no solo puede, sino que debe ser el fin final de la educación, hablar de la perfección operativa de las potencias humanas como umbral o antecedente exigido de la felicidad, supone que se está considerando dicha perfección como fin terminal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir Francisco Altarejos a través de este texto? Es esto, ¿no? Que el fin de la educación tiene que ser coherente con el fin del hombre, y que es un umbral, un puente para que el hombre logre su fin final, su fin como hombre, que es la felicidad, ¿no? Y para eso necesita del obrar feliz. En rojo, y como para terminar ya estas ideas iniciales, me parece interesante esto ver, ¿no? Si no es el mismo hombre el que se apropia de este fin y busca realizarlo, si se quiebra esa relación de referencia, la educación se pervierte instantáneamente en mero adiestramiento, en el mejor de los casos, dice, ¿no? Piénsenlo, si no es el alumno, si no es la persona que aprende, la que se empodera de este fin, la educación se pervierte porque deja de ser lo que realmente tiene que ser y se convierte en mero adiestramiento en el mejor de los casos, o en manipulación casi siempre. ¿Por qué? Porque ya no se pretende suscitar acciones formativas propias del educando, sino prescribir tareas productivas de interés para el educador. Entonces esta idea es clave, ¿no? El fin final de la educación pertenece al educando, que es quien lo realiza y quien lo cumplimenta. Entonces, bueno, este es un recorrido sencillo, simple, a través del pensamiento de García Oz, que se encuadra en un personalismo, que es un autor realista, que sigue... Ana Altarejos, ¿Qué dije? dijiste García Oz. Perdón. Bueno, entra mucho en diálogo, pero me refiero al Altarejos, ¿no? Y estas categorías que se las dejo porque están en la presentación que ya está ahí, son como recortes que nos permiten pensar y aproximarnos a su pensamiento, es decir, cómo entiende cada una de estas categorías este autor, y cómo esas categorías nos sirven para pensar el resto de sus escritos, como es esa introducción a ese libro, los retos de la educación en la globalización, y al mismo tiempo cómo poder mirar la realidad, ¿no? Y hacernos preguntas con respecto a
por ejemplo, tomar el contenido de la educación y decir si es formación de hábitos, entonces en qué tiene que consistir la educación y cómo esto puede o no estar presente en nuestras propuestas, en nuestras escuelas, etc. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Mientras los chicos piensan, yo les agrego, les planteo como una cuestión. Fíjense ustedes, y también en relación con la pregunta que habían hecho, ¿por qué el realismo no es una ideología? Piensen ustedes en los reduccionismos de los que hablaba García Oz. ¿De dónde, en esos reduccionismos, de dónde salía el fin? ¿De dónde sale el fin en el pragmatismo? ¿De dónde sale el fin en la sociopolítica? ¿De dónde sale el fin? Ninguno de ellos, en las posturas que daba ahí García Oz, en ninguno de ellos el fin salía del hombre, ni se cumplía en el hombre. Esto es ser realista. En la realidad del hombre, que es a quien quiero llevar a su cumbre, de ahí saco cuál es el fin de la educación. No de la polis, no de la ciudad, no de lo que a mí me parece que es, no de las necesidades económicas que hoy hay en mi país. Entonces promuevo el pragmatismo que surge en Estados Unidos y es la filosofía vivir ahí, ¿no? ¿Se entiende? Me quedaba pensando en esto con respecto al fin que decía, Altarejos hace esta división entre el fin real y el fin final de la educación, ¿no? Dice que el fin final, en relación con lo que acaba de decir Graciela, coincide con el fin del hombre, ¿no? Y desde esta postura es la felicidad. Pero el fin real, que es lo que realmente logra, ¿no?, la educación, el hombre que se está educando en realidad, es el perfeccionamiento de las potencias, ¿no? De las potencias racionales, como umbral para lograr la felicidad. Es decir, en este sentido, lo que este autor afirma es, ahí va Roberto, lo que este autor afirma es, bueno, a través de la educación, que en su proceso de desarrollo de hábitos perfectivo-operativos, me permite desarrollar la inteligencia y la voluntad, potencias que son específicamente humanas, entonces logro la felicidad. No sé si logro transmitir la lógica, ¿no? Es decir, lo real, lo que la educación hace, es formar hábitos, perfeccionar inteligencia y voluntad, ¿no? Y eso es el umbral, es como la puerta de entrada a lograr la felicidad, ¿no? Sí, Roberto. A mí cuando Altarejos dice que el fin de la educación es el educando, y estoy de acuerdo en esto además de lo que decís vos, Ana, de la perfección de la inteligencia y de la voluntad, y también estoy de acuerdo, pero no sería también, teniendo en cuenta lo que decía la otra profe, que ahora no me acuerdo el nombre, perdón, Graciela, como una especie de reduccionismo al considerar solamente al educando y no a todo hombre, porque si no pienso que capaz se podría, no sé, se me ocurre, reducir esta expresión solamente a los sistemas educativos en el sentido de, digamos... No, perfecto, está bien, no, él lo piensa, cuando yo hablo del educando, pienso en la persona que aprende, más allá de los sistemas, no estoy hablando del alumno institucionalizado, ¿no? Sino que pienso en la persona. Está bien, está buena, igual está buenísima el comentario, ¿no? Es decir, cuando hablo del educado, él habla así, de esos, lo que yo extraje son textos, fuente primaria, ¿no? Pero cuando se refiere al educando, se refiere a la persona que aprende, no específicamente a quien está dentro de un sistema educativo. ¿Sí? Está bien. Sí, está bien. Para no hacer ese reduccionismo, está bien. Porque en general se trata de cuando uno dice estoy educando, es cuando está introducido en un sistema educativo. O sea, como educado o educando al contrario al bruto, si se quiere, o el que no está... Educando es el gerundio de educar, es el que está pasando por esa acción de educar. O educado sería el participio ya presente, ya está educado, es el que ejerce la educación. Claro, en ese sentido lo que el autor quiere decir es que ese fin lo realiza la persona que aprende, ¿sí? Y incluso si no quiere voluntariamente, no quiere ser educado, podés bailar la jota adelante, si no atiende, no se concentra, nunca va a aprender nada, en ese sentido, ¿no? También.
Y cuando, piensen que cuando estamos en una postura realista, es decir, que hay universales. Cuando yo digo hombre, digo todo hombre. Cuando digo educando, digo todo educando. Y por definición, por lo que ha presentado Ana hace un ratito, el hombre no nace educado, no nace listo, sino necesita todo ese proceso. Entonces todos somos educandos. En este momento, no saben ustedes, bueno, muchos de ustedes son profesores, pero en cada clase el profesor aprende un montón también. Así que hay un aspecto de él, digamos, que es como educando, que se está educando. Claro. Ah, pensé que estaba muteada. No, incluso habla de la acción recíproca, ¿no? Cuando habla de acción recíproca, incluso en la parte de este texto él lo dice, estrictamente hablando, el docente es el que enseña porque está la intencionalidad prepensada, pero sabemos que es un ida y vuelta, ¿no? Que hay una acción recíproca donde el docente aprende del alumno y el alumno aprende del docente, y por eso eso es clave, ¿no? El intercambio y la importancia de esa coexistencia, ¿no? Cuando él habla de la coexistencia, de vivir con o de existir con un otro, tiene que ver con plenamente, si para tener una vida plena, esa necesidad, y en el mismo sentido, una educación plena es esta coeducación con el otro, si lo quisiéramos llevar a ese plano, ¿no? Pero está muy bien porque sería un reduccionismo pensarlo solo en el ámbito de la educación formal, como si solamente se aprendiera y se enseñara exclusivamente al interior de las escuelas. Bueno, hoy mismo podemos hacer un planteo acerca de eso, ¿no? Hoy los muros de la escuela se han roto y tuvimos que atravesarlos a través con el uso de las nuevas tecnologías, y estamos viendo que podemos, y qué complejidad implica todo eso, ¿no? Estamos entrando en las casas y los alumnos están estudiando más allá de sus escuelas y más allá de sus aulas y están aprendiendo de todas maneras, ¿no? Que uno se pone a pensar, ¿aprenden? Y sí, están aprendiendo. ¿Y cuántas cosas están aprendiendo? Y lo digo como docente y lo digo como madre, ¿no? Esto de ver, bueno, quizás no aprenden matemática, no sé, específicamente, pero están aprendiendo a tener autonomía, en gestionar el ingreso a sus aulas, bueno, entonces van aprendiendo, siguen aprendiendo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, sí, un pequeño aporte que me parece muy positivo, esto que decís, que propiamente en el aula siempre hay un proceso de retroalimentación, vendríamos a decir, entre el alumno propiamente y el docente, es decir, hay una interconexión y siempre el docente o el educando aprende, ¿no? Y después hay otro tema de lo que vos planteabas desde el punto de vista de esta nueva modalidad que se está educando o se está formando, ¿no es cierto?, a distinta gente, o a distintos alumnos, vamos a decir, o estudiantes. Yo creo que también no hay una gran variación. Sí impacta la tecnología, pero cuando también uno a veces está en el aula genera una clase expositiva, ¿está? Y es como que llevamos esa clase expositiva, la trasladamos a este ambiente, pero continúa esa interrelación que se va dando. Está bien que es un poco más complejo porque estamos en una cámara o en otro ambiente, ¿no? Pero me parece que está muy bueno y se traspola, vamos a decir, a estas nuevas tecnologías, esas clases expositivas, y continuamos aprendiendo, creo que de la misma forma que estamos todos en un aula. Por ahí sí no tenemos esa relación, vamos a decir, no sé llamarla más afectiva, pero más social o humana, que estamos todos juntos. Pero bueno, es una nueva alternativa que creo que es positiva para todos, ¿no? Es una apreciación. Sí, absolutamente. Hoy hablábamos con Graciela, digo, bueno, esperémoslos con un poco de música, es como generar ese ambiente que no podemos generar al interior del aula, no podemos abrir las ventanas y que haya luz y que haya viento y vernos y charlar antes, bueno, generemos alternativas, pero el sentido es lo que no cambia, ¿no? ¿Qué es lo que nos convoca? Que es hablar de los autores, pensar cómo los autores nos permiten realizar, leer y releer la realidad me refiero a la realidad de nuestros alumnos, la realidad libro, la realidad de diseños curriculares, la realidad política educativa. Entonces, bueno, el sentido que nos convoca es el mismo, el objetivo que nos convoca es el mismo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra intervención? Si no, estamos bastante bien de tiempo. Vamos a hacer un intercambio, porque es algo que ustedes propusieron en su ticket de salida, que además estamos seguros que para formar esta comunidad de personas que somos hoy y que son ustedes, necesitan ese intercambio. Entonces les proponemos a ver, yo voy a poner la pregunta
Si me dan un segundo porque me fui para ver si estábamos viendo el tiempo y me fui de la diapositiva. Entonces, queremos darle la opción a que ustedes van a ir a trabajar en grupos, pero que puedan elegir y conversar sobre una de estas dos preguntas, la que más les guste. Una es, ¿en qué amplió el recorrido por las categorías analíticas mi comprensión sobre la introducción de la obra de Antarejos? Es decir, ¿qué sumó? Y me permitió ver, esto de pensar los hábitos me permitió, no, yo ya me voy imaginando alguna cosa, o pensar su concepción, profundizar un poco en la concepción antropológica, me permitió entender un poquito más esto de la introducción. Y si esta no les interesa tanto, por ahí ir por esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la educación o del educador frente al proceso de globalización? Lo interesante de esta obra de Altarejos es que nos permite un poco volver sobre la unidad 1, ¿no? Que tiene que ver con ese posicionarnos en, estos son las coordenadas de tiempo en espacio en el que estamos educando. Entonces, para eso lo que les proponemos es, ¿estoy compartiendo? No, ¿no? No. Bueno, ahora no. Ahora les voy a dar un Padlet, ahí está la pregunta, les voy a dar el enlace, pueden entrar por ese QR, pero si no ahora les doy el enlace. Que elijan una de estas dos preguntas, que las van a tener ahí para recordarlas, y que puedan sintetizar, después de una conversación, una palabra, una idea y una frase que responda a estas preguntas, ¿no? Eso que estuvieron pensando al interior de los grupos. Entonces, primero, el enlace para organizarnos, ¿no? El enlace al Padlet lo pongo acá en el chat. Una vez que ustedes ingresan a ese Padlet, van a ver esto que está acá en la pantalla. Es decir, me imagino que ya esto creo que lo hicimos en la primera clase, si no me acuerdo mal. Van a tener un signo más, entonces, no, perdón, acá tienen los signos más, ponen una palabra que para ustedes represente lo que estuvieron conversando, una idea que sea potente y una frase. Un poco como para tener una síntesis. Y entonces nos vamos a ir a trabajar. Yo no estoy pudiendo, no tengo el host, tengo el co-host y no puedo mandarlos a trabajar. ¿Querés que los haga? No sé cuánto. Si vos sos host, sí, pero me parece que no. Ana, ¿te puedo dar el rol de... Dale, por favor. Nos vamos a ir a conversar unos 20 minutos con respecto a esto, les avisamos un minuto antes cuando volvemos. Van a ser y 20, estaríamos volviendo un poquito antes de menos 20. Sí. No soy host. Ahora sí. ¿Cuántas personas somos? Entonces hago... Bien, para que puedan un poco también ir conversando qué es lo que estuvieron pensando. Ahí estamos. Entonces vamos a estar conversando sobre esto unos 20 minutos. Menos 20 estaríamos más o menos volviendo, ¿sí? Les aviso un minuto antes por chat.